va a tener todas las intenciones para este año de hacer esa invasión. Aquí me están indicando mis guías de que va a fallecer, que va a haber un cambio de poder, y aquí me están indicando mis guías de que mejores oportunidades al pueblo venezolano no tan libre democráticamente estarían bajo el yugo de esta gran entidad americana. Se ve una revuelta en la cual todo el pueblo se va en contra y va allí a nacer un nuevo rey. Bienvenidos a las predicciones para el 2019 para Venezuela. Te saluda J. Te invito a suscribirte, a activar la campana, dejarme tus deditos para arriba si te parece interesante esta lectura. En la descripción, información importante acerca de mis libros, predicciones para este año, solamente de enero hasta junio. Y también la forma en la cual me puedes seguir en las redes sociales. Veamos. Déjame allí en los comentarios el país el cual quieres que yo haga las siguientes predicciones. Ok, ¿cuáles son los mensajes generales para el país hermano de Venezuela? Sale la carta de la Reina de Espadas. Y esta carta de la Reina de Espadas me está haciendo referencia no necesariamente a una mujer, pero sí me hace referencia a una persona que está fuera del país, una persona de cabellos amarillos, con un rostro bastante claro, que tiene en su poder, que tiene en sus manos la habilidad de dar comida y quitarla también. Esta persona va a ser de mucha influencia para el país venezolano. Es como si esta persona quisiera conquistar ese país. Como les digo, necesariamente no tiene que ser una mujer, puede ser un hombre. Como siempre yo hago con mis lecturas, les voy a ser bastante sincero, y esto me está hablando como si fuese una intervención de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Venezuela. Estamos hablando de una posible invasión durante este año del 2019, como se ha presentado en varios países. Una intervención por el gobierno estadounidense se va a estar realizando durante este año 2019. Con la intención de hacer algo humanitario, pero en realidad lo que van a querer es apoderarse de esa fluidez que tiene con respecto a la gasolina. Pero esta Reina de Espadas, que me representa en estos instantes aquí el presidente de los Estados Unidos, va a tener todas las intenciones para este año de hacer esa invasión. Y durante esa invasión la idea va a ser, supuestamente, como les indiqué, una idea humanitaria de llegar para poder quitar a la persona que se encuentra actualmente en el poder, quitarla de allí para que puedan entonces el pueblo venezolano sentirse liberado. Eso va a pasar durante este año, Pero durante esa intervención por parte de este gobierno, aquí me están indicando mis guías de que va a fallecer el que se encuentra en poder en estos instantes en el gobierno de Venezuela. Podría ser a través de esta intervención de que ellos agarran y realicen algún tipo de operación encubierta en la cual hacen ver como si alguien del propio país lo hubiese asesinado. Incluso esto puede ser también, yo les doy varios mensajes ya que mis guías me están indicando varias interpretaciones para esto. Podrían estarme indicando también que durante este año lo que sucede es que la persona que se encuentra en estos instantes en el poder en Venezuela es asesinada por parte de personal que trabaja con él. Y a través de este asesinato, entonces el gobierno de los Estados Unidos decide intervenir. Pero esa intervención de parte de esta persona que tiene el poder de dar comida y quitarla, de dar ayuda y quitarla, de hacerte grande o deshacerte, va. Definitivamente que va. De eso no hay duda. Pero esta muerte para la persona que se encuentra en el poder está marcada. Estas predicciones son para el año 2019. Esto se puede extender también hasta el año 2020. Pero primordialmente las estoy tirando con energías para este año. Y esto es lo que me están marcando. ¿Qué otro mensaje general tenemos para Venezuela? Si es la primera vez que estás en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana para que recibas siempre los mensajes que te envían mis guías, con los horóscopos mensuales también. Y si tienes tiempo conmigo, sabes que estas cartas son las cartas negras, las de 1986 de Trisha Newell,
que estas cartas nos revelan hasta las cosas más ocultas. Mira, aquí va a haber un cambio de poder. Aquí parece ser que va a haber un cambio de poder y aquí me están indicando mis guías de que el gobierno que va a intervenir en el país venezolano le va a dar el poder o le va a ceder el poder a una persona que viene del campo. Es una persona trabajadora, es una persona que ya está en estos instantes tal vez moviéndose en el ambiente venezolano. Yo les tengo que ser bastante sinceros. Yo conozco poco de quiénes son candidatos, quiénes no son candidatos o quiénes fueron candidatos para la presidencia, quiénes están involucrados en la política de Venezuela. No conozco. Así es que la información que les estoy dando es estrictamente lo que me están enviando mis guías. Me están indicando de que se le va a ceder el poder a una persona que viene del campo, una persona que viene de abajo, que es la persona que se le va a entregar el poder y que de ahora en adelante entonces va a ser la que comande o dirija el país. Pero es una persona que viene de inicios humildes, es una persona que puede haber trabajado en el campo, en algún tipo de sembradíos, es alguien que viene como de algún tipo de finca o de hacienda, de trabajar con la tierra. Esa es la persona que le van a dar el poder. Pero me están indicando mis guías de que esa persona que le van a dar el poder simplemente va a ser un títere, ¿eh? Así que a prestar mucha atención. Va a ser un títere comandado por esta gran entidad americana, que va a darle esa posición a esta persona del campo, por decirlo así de esta manera. No quiere decir que sea una persona que no está educada, ni que tenga estudios, pero es alguien que viene del campo, que viene del interior. Esa es la persona que le van a dar el poder, pero va a ser manipulada desde el principio por esta gente del gobierno americano, por parte del presidente Trump. Porque aquí, si lo ves, con esta carta del 6 de oros, me están indicando mis guías de que este mismo rey que está entregándole el poder a esta persona de campo, al final termina siendo siempre quien da las instrucciones. Termina siendo la persona que se encarga de comandar. Pero eso simplemente va a estar pasando detrás de cámaras, detrás de pantalla. Las personas no se van a dar cuenta de lo que está pasando. Dicen mis guías también de que van a entonces, una vez que suceda esto, a tratar de girar todas las ruedas hacia el favor del país venezolano, en el sentido de que este nuevo gobierno que va a entrar a formar parte, a gobernar el país, va a establecer ciertos parámetros para que la mayoría de su pueblo que se encuentra en otros países regrese. Van a mejorar la economía, van a mejorar lo que es los sistemas de educación y los sistemas incluso de alimentación. Mira. En el cual le van a ofrecer unas mejores oportunidades al pueblo venezolano para que regrese, incentivos para que regrese, pero son incentivos planteados por este nuevo gobierno en Venezuela que va a estar subsidiado por el gobierno americano. Pero esta carta de las ruedas de la fortuna me está indicando de que esas intenciones que tiene este gobierno principal sobre este nuevo gobierno dentro del país venezolano, al final tienen las mejores intenciones para su propio gobierno, no para el pueblo venezolano. Están haciendo una jugada en la cual ellos van a estar diciendo una cosa pero actuando de otra manera, porque al final es el beneficio para ellos. Así es que algunos de ustedes que se encuentran fuera del país venezolano en estos instantes, cuando todo esto suceda, que se les presente estas oportunidades financieras en las cuales digan vengan a trabajar la tierra, vengan a trabajar el campo, específicamente porque este hombre viene del campo, así que va a querer que las personas regresen también a forjar nuevamente Venezuela. Me están indicando mis guías de que aguanten un poquito, no tomen esas decisiones tan drásticamente, porque al final lo están haciendo con la intención de llenarse el bolsillo ellos, y ustedes quedarían como un país no tan libre democráticamente o independientemente como se hace ver, porque estarían bajo el yugo de esta gran entidad americana. Pero definitivamente mis guías están viendo una intervención por parte del gobierno americano de los Estados Unidos en Venezuela con la intención de derrocar a la persona que se encuentra en estos instantes en el poder. Y puede ser que cuando ellos ocasionen esto, esta persona no salga viva, sale muerta, esta persona que se encuentra en el poder en estos instantes, o incluso esta persona, como les indiqué, puede ser asesinada por parte de su staff, por parte de alguien que trabaja con él, y esto ocasiona entonces muchas revueltas en el país, y a raíz de eso entonces el gobierno americano toma la decisión de intervenir
para que pueda reinar la paz, con intenciones supuestamente humanitarias, pero al final están cuidando solamente su bolsillo y viendo sus intereses. Ellos necesitan dinero en estos instantes, y qué mejor manera que apoderarse del petróleo y la gasolina que maneja entonces el país Venezuela. Se ve un cambio de poder, se ve que este gobierno americano hace que llegue al poder un hombre del campo, un hombre que definitivamente viene de trabajar la tierra, pero que va a ser simplemente un títere por parte de este gobierno americano que se va a encargar de dar las órdenes. Va a venir un cambio para el país en el cual le van a ofrecer muchas más oportunidades, donde le van a ofrecer la oportunidad de devolverle incluso tierras a personas que tomen la decisión de regresar en estos instantes, con promesas de dinero, con promesas de muchas cosas, las cuales van a ser cumplidas, pero tiene una doble intención, están dándole una doble cara. Así es que aquellos que están fuera, que una vez que esto suceda con el nuevo gobierno, influenciado por los Estados Unidos, entonces tengan cuidado, no regresen de una vez, porque esto no se ve muy bien aspectado para ustedes, ¿ah? Pueden esperar un tiempo, esperen un tiempo que esto suceda y que calmen las aguas aquí. El pueblo se va a alzar contra este gobierno. Eso es lo que va a venir entonces para más adelante. Una vez que esté este nuevo gobierno con este personaje que va a ser alguien del campo, puede ser una persona de un tono de piel un poco clara, bronceada, con un tono de cabellos un poco oscuro, chocolate, no es negro, es oscuro, es chocolate. Esta es la persona que le van a dar el poder, y puede ser incluso una persona relativamente joven, ¿eh? O aparenta ser físicamente una persona relativamente joven, se ve como una persona joven. Pero con esta carta del 7 de bastos, y esto es justo lo que me estaban indicando mis guías antes de que la sacara para el país de Venezuela, se ve una revuelta. Se ve una revuelta en la cual todo el pueblo se va en contra de este hombre de campo una vez que se den cuenta que realmente está siendo manejado por los Estados Unidos. Y va allí a nacer un nuevo rey, una nueva persona que se va a encargar del gobierno, un nuevo presidente elegido democráticamente, que va a ser quien entonces traiga la luz al país venezolano. Recuerden, mis guerreros, que esto es lo que puede estar pasando para este año 2019. También se puede estar extendiendo hasta el 2020, porque no es que todo esto va a pasar de una vez. Pero ya sabemos hacia dónde se están dirigiendo. El pueblo se lanza en contra de la persona que está dirigiendo el país una vez que se derroque al actual presidente, porque se van a dar cuenta, se va a filtrar información, o el mismo pueblo se va a percatar a través de los supuestos nuevos acuerdos que empiecen a manejarse entre los Estados Unidos y Venezuela, que entonces el pueblo va a decir: oye, nos están robando nuevamente. Y este nuevo hombre que se va a alzar es el hombre que definitivamente va a llevar al pueblo venezolano a esa tal anhelada libertad. Este hombre, me están indicando mis guías, va a poder restablecer lo que son relaciones diplomáticas entre el pueblo venezolano y otros países aliados, que van a empezar a definitivamente darle la mano a Venezuela y van a ayudarlo poco a poco a construirlo nuevamente y sacarlo de ese hueco donde se encuentra en estos instantes que estoy haciendo esta lectura. Hay esperanzas para mis hermanos venezolanos. No tienen que rendirse. Las cosas van a salir bien. El final está más cerca de lo que ustedes creen. Únanse, tengan fe y mucha fuerza, porque las cosas van a mejorar. Este nuevo hombre que va a ser el rey escogido verdaderamente por el pueblo es un hombre que se va a encargar de llevarle luz hasta los lugares más distantes del pueblo venezolano, del país venezolano. Va a poner comida en la mesa de cada uno de ustedes que aún están en el país. Dice mis guías incluso de que este hombre lo pueden reconocer porque él va a levantar con sus brazos a un animal que representará la comida que colocará en el plato de cada uno de ustedes. Mis guías lo ven como que levantan a un cerdo, levanta a una gallina, levanta a un animal que se come, y las promesas van a ser realidad.
Recordarles que estas lecturas son para entretenimiento. Yo por ningún motivo estoy haciendo ningún tipo de amenazas, ni tampoco ningún tipo de acusaciones ni amenazas contra ninguna de las personas que he descrito aquí. Yo estoy transmitiendo el mensaje que me dan mis guías espirituales. Ustedes lo adaptan y lo interpretan a su disposición. Estoy haciendo esto, no vaya a ser que el gobierno de uno o del otro país ahora venga por mí. Así que esto es por entretenimiento. Pero ya lo saben, mis queridísimos guerreros, mucha fe, mucha fuerza, viene el cambio. Soy J, te decreto mucha luz, les envío muchísimo progreso, muchísimas fuerzas a nuestros hermanos venezolanos. Que este 2019 y los siguientes años sean los mejores para ustedes y para el resto del universo.